Con bienestar personal, desafíate a construir un futuro mejor. Cuando nosotros hablamos de estrés, nosotros tenemos dos componentes. Uno es el medio, el entorno. El entorno nos presiona y nosotros tenemos una respuesta a esa presión. Cuando el entorno nos presiona y nosotros decimos, nosotros nos sentimos estresados, dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestra mente ocurren una serie de cosas. Se liberan una serie de hormonas y estas hormonas tienen la característica de ser vasoconstrictores. ¿Eso qué hace? Eso provoca que nuestra presión arterial aumente, ¿sí? En esencia, nuestro cuerpo se está preparando para pelear o correr, que es la respuesta que normalmente nuestros antepasados tenían cuando ellos estaban bajo estrés. Solamente que nuestra situación es diferente hoy día, ¿sí? ¿Y qué ocurre cuando nosotros estamos en ese estado? Ocurre que, como nosotros estamos llevando mucha sangre a los grandes músculos para pelear o correr, tenemos menos sangre para el cerebro, ¿sí? También literalmente se apaga nuestro sistema inmune, nos hace a nosotros más propensos a ciertas enfermedades, por ejemplo, como la influenza. Se inhibe la neurogénesis, eso quiere decir que nosotros somos menos capaces de renovar las neuronas que tenemos en el cerebro. Y se reduce también nuestra visión periférica. Nosotros normalmente tenemos una visión de 170 a 230 grados y cuando estamos bajo estrés, achicamos nuestra visión enfocándonos en algo. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Cuando nosotros estamos permanentemente bajo estrés, lo más probable es que tendamos a rechazar una buena idea. Nos viene alguien con una buena idea y nosotros decimos no a esa buena idea. También tendemos a rechazar a otras personas, principalmente aquellas personas que piensan diferente a nosotros. Tenemos problemas para dormir, tenemos infartos como resultado del estrés, como dijimos, aumenta la presión arterial, tenemos disfunción sexual, inclusive el estrés está asociado a ciertos tipos de cánceres, ¿sí? Y también a la propagación de ciertos tipos de cáncer. Tenemos problemas estomacales, nos cuesta comer, tenemos úlceras y somos más propensos a las infecciones bacterianas por el hecho de que nuestro sistema inmune se ve reducido. Existe un tipo de estrés en particular que se conoce como el burnout. El burnout es un estrés crónico. Este tipo de estrés tiene un agotamiento emocional. Dice, yo ya no puedo seguir más. Ese es el estrés máximo que yo puedo tolerar. Otra característica del burnout es la despersonalización. Yo ya no veo a las personas como personas, sino veo como recursos o como objetos. Y otra característica es la disminución de la realización personal. Yo siento que no estoy marcando ninguna diferencia dentro de la sociedad. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense, este es un estudio interesante que se hizo con 30.000 individuos en los Estados Unidos y se les preguntó a ellos también la misma cosa. ¿Cuánto estrés tuvieron en el último año? Y también se les preguntó si creían que el estrés era malo para su salud. La mala noticia es que aquellas personas que tuvieron mucho estrés durante el último año, cuando se les hizo un seguimiento, después de 8 años, resultó que tenían 43% mayor posibilidad de morir. Eso quiere decir que aquellas personas que están estresadas tienen un riesgo superior de morir a aquellas personas que no están estresadas, ¿sí? Ya dijimos que esto impacta mucho en el cuerpo, en la presión arterial, en mi sistema inmune. Entonces muchas causas pueden ser las que a nosotros nos lleven a morir prematuramente en caso de que nosotros estemos en condiciones de estrés. Pero eso era solo para aquellas personas que además creían que el estrés era algo malo para su salud, ¿sí? Entonces ahí viene una parte del estrés que es una característica. Nosotros podemos decidir cómo responder ante las situaciones de estrés. Y esto nos lleva a un concepto que se llama eustrés, ¿sí? Que es el estrés positivo. Cuando nosotros tenemos en esta línea el rendimiento y en esta línea la presión que ejercen sobre nosotros, sabemos que necesitamos un poco de estrés en la vida para vivir. El estrés tiene algunos efectos benéficos para nosotros. Por ejemplo, provoca resiliencia, la capacidad de nosotros superar etapas difíciles de la vida. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que cuando la presión aumenta, nuestro rendimiento empieza a disminuir. Y ese punto de inflexión es muy variable entre las personas, ¿okay? Pero el mensaje importante es, no podemos pensar en una vida completamente libre de estrés. Necesitamos un poco de estrés para sobrevivir.
Cuando las personas se encuentran bajo estrés, lo que sucede es lo siguiente. Esta sería, por ejemplo, una arteria. Esa arteria se ve achicada. Como dijimos, la presión arterial va a aumentar y nos vamos a preparar para pelear o para correr. Pero en aquellas personas, y esto fue resultado de otro estudio, aquellas personas que veían al estrés como algo que ellos podían controlar, como una actitud que ellos podían afrontar y decían, mi cuerpo se está preparando para un desafío, las arterias permanecían más abiertas. Entonces, por eso es importante la actitud que yo tengo frente al estrés. Cuando nosotros estamos preparados para afrontar el estrés, entramos en otro estado que no es de estrés, sino en realidad es más parecido al coraje. Yo me animo, a pesar del estrés, yo me animo a afrontarlo, ¿sí? Tengo herramientas para afrontarlo. Y cuando estoy en ese estado, se liberan otro conjunto de hormonas que son, en esencia, las opuestas, o tienen el efecto opuesto de las hormonas que vimos anteriormente. Son vasodilatadores, reduce la presión arterial, tenemos mayor creatividad, ¿sí? Y en esencia el cuerpo se renueva. Estos momentos de renovación, estas hormonas, yo las puedo liberar a través de una serie de actividades que puedo practicar. Entre esas, las que tenemos son, por ejemplo, la conciencia plena, que en esencia es manejar, entender mis emociones y concentrarme en el presente, no estar preocupándome por el pasado y tampoco demasiado por el futuro. Estar en el presente y conocer mis emociones. La meditación. Hoy vamos a ver con Gaspar Infran del arte de vivir lo que es un poco más acerca de la meditación. El yoga, tai chi, una relación de pareja, una relación positiva, una relación constructiva de pareja también nos proporciona un momento de renovación. Las mascotas también, con las cuales yo puedo interactuar. Esto, por ejemplo, no funciona con peces. Tienen que ser mascotas en las que yo puedo acariciar, por ejemplo. El voluntariado también nos da momentos de renovación. Y también, por ejemplo, rezar. Hay un tema con esto. Yo no puedo esperar al fin de semana para encontrar estos momentos de renovación. Yo no puedo estar 5 días o 6 días en la semana bajo constante estrés y esperar al fin de semana y decir, voy a hacer mi práctica de renovación. Eso no va a funcionar. De hecho, tiene que ser mucho más constante que todos los días. Más constante que todos los días. Quiere decir que cada día yo necesito practicar momentos que a mí me proporcionan renovación a través de la experiencia de ciertas emociones. Y una doctora en psicología, se llama Barbara Fredrickson, elaboró un artículo que decía, necesitamos para florecer en la vida una relación de por lo menos 3 experiencias positivas ante cada experiencia negativa que nosotros tenemos. En 3 emociones positivas ante cada emoción negativa. ¿Por qué? Porque las emociones negativas tienden a ser mucho más fuertes que las emociones positivas. ¿Sí? ¿Y qué sucede hoy día? Hoy sucede que si nosotros entramos a la internet, si vemos la tele, si escuchamos las noticias o escuchamos lo que está sucediendo alrededor, prácticamente parecería ser que todos son malas noticias. Entonces perdemos la percepción de esta relación y realmente está sucediendo que durante el día podríamos tener múltiples de estas emociones y nosotros simplemente no estamos pudiendo percibirlas o no estamos olvidando de percibirlas, no las estamos sintiendo. Es como catar un buen vino, ¿sí? Ese momento, ese pequeño momento que yo tomo en decir, ok, estoy sintiendo y estoy reconociendo que estoy sintiendo esto, es muy importante. ¿Y cuáles son esas emociones? El interés hacia una persona y el interés hacia el trabajo, la curiosidad en aprender algo nuevo, la esperanza es un sentimiento súper poderoso, la alegría, ser agradecido con las personas, la calma, la serenidad, el asombro, ¿sí? Muchas veces ustedes van a ver de que ocurre un halo en el cielo y empieza todo el mundo a sacarle foto de eso. Y no sé si es tan necesario sacarle fotos, es simplemente disfrutar de ese momento. Esos son momentos positivos también. Inspiración, ver a una persona y decir, wow, esa persona a mí me inspira, y ver, o quizás una película, o quizás un video en YouTube, y ver que esa persona a mí también me genera esa emoción y yo salgo levantado o inspirado después de haber escuchado a esa persona. Y el orgullo auténtico, el decir, logré afrontar esta situación, eso también son sentimientos o emociones que son positivas. En resumen, no podemos pensar en una vida cero estrés. Necesitamos el estrés
para sobrevivir. Los efectos que tiene el estrés sobre nuestro cuerpo dependen de la forma en la que nosotros percibimos y afrontamos el estrés. Tenemos la posibilidad de contrarrestar el estrés con la actitud que llevamos frente al estrés. Necesitamos diariamente momentos de renovación con una serie de actividades. Las emociones positivas debemos tenerlas y reconocerlas, por lo menos 3 positivas contra una negativa. No sé si ustedes saben, las estadísticas de suicidio en Paraguay son más de 2 suicidios por día. Muchas veces se solicita a las personas que lleven un registro de estas emociones positivas. Inclusive a algunas personas se les solicita, al final del día, escriban 3 cosas por las cuales ustedes están agradecidos. Y esa es una manera de reprogramar el cerebro para poder empezar a percibir nuevamente estas actitudes positivas. Y finalmente, un punto importante, es mucho más fácil que yo pueda controlar mis propias emociones, mi actitud y mis reacciones a lo que llamamos de pronto inteligencia emocional. Ustedes pueden ver acerca de Daniel Goleman, fantástico, les recomiendo, que controlar el entorno que nos rodea, ¿sí? Entonces, si yo me voy en el tráfico y todo el mundo está atascado, yo no tengo forma de liberarme de ese tráfico, lo único que puedo hacer es controlarme a mí mismo. ¿Está bien? Entonces, les quiero dejar con el señor Gaspar Ifrán del Arte de Vivir y quiero que le den por favor la bienvenida con un fuerte aplauso. Nos va a hablar acerca del arte de vivir y cómo manejar el estrés. Gracias.